Elections 2025, Manolo Gavira, que es el portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía y candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía el próximo año. Bueno, eso lo digo yo, no sé si él me lo confirma, Manolo. ¿Va a ser candidato o no? Candidato es cuando el Comité Ejecutivo Nacional te designa, Paco. No me pongas en un apuro. Cuando me nominen seré candidato. Mientras soy el portavoz de Vox en Andalucía, que es mucho, ¿eh? Bueno, es mucho. Bueno, esto lo digo yo, no lo dice él, lo digo yo. Señores, apunten esta fecha, esto se graba, queda después en Facebook, en Twitter, en YouTube, queda grabado y lo pueden ver. Cuando lleguen las elecciones a la Junta de Andalucía, este señor será el candidato por Vox y le tendremos allí en la radio y en la televisión. El nieto de un onubense, ¿eh? Sí, ¿eh? ¿Y tu hijo que le gusta el recreo? Bueno, mío es muy recreativista. En fin, ¿qué te puedo decir que ya no sepas? Bueno, Manolo, muchas cositas que quisiera preguntarte. Has comentado ahí el pacto con los agricultores, la Corona Norte se paralizó, las ayudas que hemos hablado también con agricultores que no llegan. El día 30, creo que hoy cumplía, y si no llega parece ser que preparan movilizaciones. ¿Van a llegar o no van a llegar esas ayudas? Lo que esperamos nosotros es que todos los compromisos que tienen las administraciones con los agricultores cumplan, o sea, se hagan realidad ya, de una vez por todas. Hablaba anteriormente, cómo se decía por parte del Gobierno de Andalucía que había cumplido con los agricultores de la zona de la plataforma de regate de Huelva. Y vemos que las ayudas que ha sacado el Gobierno de España son insuficientes, solo cubren una tercera parte de lo que es la plataforma de afectados. Por tanto, le hemos pedido al Gobierno de Andalucía que haga un esfuerzo en el sentido de adelantar, después de un convenio con el Gobierno de España, que adelante esas ayudas para los agricultores, que llevan esperando ya desde el año 2014 esa injusticia que se cometió ese año por parte de la Administración socialista y, por cierto, con la connivencia del Partido Popular, que esto también hay que decirlo. Por tanto, lo que esperamos es que las administraciones cumplan de una vez por todas. Hasta ahora lo que vemos es insuficiente y lo que vemos es que las administraciones todas se ponen una medalla, pero los agricultores todavía no han cobrado, ¿eh? Todavía no han cobrado. Malo que siguen llegando sanciones. Sí. Si tienen sanciones no pueden recibir las ayudas, o sea que, no sé, como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí. Y además vemos situaciones que nos preocupan mucho, porque hablas con las personas, hablas con los agricultores y las sanciones son absolutamente desorbitadas. De 1 millón de euros me comentan. Bueno, y hay gente que tiene más de 20 millones de euros en sanciones. O sea, estamos hablando de que es absolutamente imposible de que el tema salga como debe, insisto. Pero déjame que te diga algo. Los agricultores de la plataforma lo que querían era currar, trabajar y que le llevaran el agua ahí, que de una vez por todas esas infraestructuras comprometidas por el Gobierno de España se lleven a cabo de una vez. Y pienso por ejemplo en Alcolea, que es lo más socorrido. Con preocupación, mucha preocupación. Así que nada, esperando que las administraciones se pongan las pilas. Sobre la presa de Alcolea también, que me han comentado los agricultores, la Junta de Andalucía quiere hacer la obra, pero el Gobierno central de momento no autoriza. ¿En qué va a acabar? Lo cierto es que la casa sin barrer. Pero Paco, esto es consecuencia del Estado en el que vivimos, en el Estado autonómico en el que vivimos. Las administraciones unas con otras se echa la pelota una vez el responsable es el Gobierno de España, otra vez el Gobierno de Andalucía y después los perjudicados son los andaluces, las víctimas los andaluces, en este caso los onubenses. Y ya está bien, o sea, uno tiene que decir, si se han aprobado por ejemplo, Alcolea, estamos hablando que eso se aprobó presupuestariamente, existía una dotación, que se haga la obra de una vez. Lo que pasa es que no tienen voluntad, ¿eh? Y perdóname que te lo diga, no tienen voluntad ni el Partido Popular ni el Partido Socialista. Y hay muchas infraestructuras hidráulicas que hay que hacer en nuestra tierra para poder garantizar esto. Que el sector hortofrutícola de Andalucía, que está hoy aquí en esta feria, en esta cita, pues tenga la posibilidad de seguir trabajando. El desdoble del túnel de San Silvestre, que se ha anunciado 200.000 veces, estuve allí la pasada semana, no hay ni una palera por allí. Es una estafa. Es Alcolea, San Silvestre, se quiere que no, el materno infantil, es que son muchas cosas en Huelva. Huelva es una provincia abandonada, es una provincia abandonada y eso hay que decirlo, y las administraciones, insisto, cuando no es la socialista en el Gobierno de España, era la socialista en el Gobierno de la Junta de Andalucía. Cuando no era el señor Rajoy el presidente del Gobierno de España, es el señor Moreno Bonilla en Andalucía. Las infraestructuras no se hacen y después las víctimas, insisto, los andaluces, en este caso los onubenses. Y ya está bien de tantas promesas y luego que no se cumplen. Y ahora viene la época en la que todos los políticos prometen muchas cosas. La época del presupuesto de la Junta de Andalucía. Y veremos cómo el Gobierno de la Junta licita, no, vamos a dar una partida para que se haga un estudio, para que se haga un proyecto, para que de una vez por todas se ejecute la obra. Y esa cantinela, esa mentira recurrente ya la llevamos viviendo desde hace décadas, entonces ya está bien.
Bueno, a nivel nacional, claro, no se puede hacer infraestructura sin el presupuesto y parece ser que vamos a tener, insólito, 3 años sin presupuesto, prorrogados los de 2022, 2023, 2024 y todo apunta a que 2025 no habrá presupuesto. No. ¿Es sostenible que un país pueda funcionar así? No, es absolutamente insostenible, pero lo que es muy grave también es que tenga un gobierno, y yo cada vez que tengo oportunidad lo digo, es una organización criminal y corrupta, que es lo que dice el informe de la UCO, de la Guardia Civil. El gobierno de España es eso. Vemos un presidente acorralado por la corrupción que le afecta a sus niveles más cercanos, su mujer, su hermano, su número 2, el nuevo número 2, el fiscal general del Estado. Estamos hablando de que vivimos en un Estado donde nos gobierna una mafia, y claro, cuando te gobierna una mafia lo natural es que no haya cuenta siquiera. Y desgraciadamente, Paco, te tengo que decir que la candidata del Partido Socialista a la Junta de Andalucía es la vicepresidenta del Gobierno de España, de la que dependen esas cuentas que no se llevan realizando desde hace esos años que tú has dicho anteriormente. O sea que la señora María Jesús Montero, yo creo que a los andaluces en esa próxima campaña no nos va a poder decir absolutamente nada. Nada es nada porque se le cae el argumento nada más que con ver la trayectoria de los últimos años en el Gobierno de España. Bueno, Manuel, como andaluz, ¿cómo te has sentido un miembro del golpismo catalán que fue condenado por un golpe de Estado, que lo indultaron y vienen a decir que, bueno, que los andaluces que vivimos muy bien gracias a los impuestos de los catalanes? La verdad es que prefiero no decirte lo que siento porque voy a utilizar palabras muy gruesas, pero déjame que te haga una pequeña reflexión. El señor Turull es de Junts, y con Junts el que quiere hablar es el Partido Popular. El señor Tellado, el portavoz del Partido Popular en el Congreso, decía que estaban teniendo acuerdos, gestiones, reuniones con Junts. El señor Moreno Bonilla que había que hablar con Junts. Pues estos son los Junts, estos son los que nos insultan a los andaluces. Y Andalucía es una tierra muy trabajadora, y lo hemos demostrado siempre. Yo creo que ese victimismo catalán, desde luego, está fuera de todo lugar. Yo he recibido muchos mensajes de compañeros míos de Vox en el Parlamento de Cataluña dándome ánimo, diciéndome que estamos juntos, que somos españoles, que tenemos que trabajar por el bien de nuestra nación, y la verdad es que me tengo que morder la lengua y hacerme sangre para no decir lo que pienso. Manolo, el eje básico, creo que va a ser así, el eje básico por el que va a girar la campaña electoral nacional va a ser la inmigración. Bueno. Estamos hablando también de agricultura, que vienen muchos inmigrantes. La autonómicas andaluzas. Bueno, la nacional, cuando se convoquen, claro. Y también la andaluza. El humilde portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía. Sí. Pero déjame que te diga una cosa. Desde luego, y voy a decir esa palabra que a Moreno Bonilla le molesta tanto, vamos a polarizar y mucho, porque polarizar es recordar, es no olvidar y es denunciar las consecuencias de las políticas que comparten el Partido Popular y el Partido Socialista. La inmigración ilegal, por supuesto, y permíteme que te lo diga lo que ha sucedido en Moguera hace unas pocas semanas, que no sale publicado en los medios de comunicación. Estamos hablando de una pareja de avanzada edad, 3 marroquíes, para robarle el bolso a la señora. El señor se cae y a los pocos días fallece. Esto hay que decirlo a diario. O esa niña violada en Huelva, también en agosto, por ese inmigrante ilegal que además estaba ocupando un inmueble. Esas son las consecuencias, y nosotros vamos a poner el acento en las víctimas. Ya no solo en las víctimas, como en este caso, en estos 2 casos de Huelva, sino también los agricultores, con esas políticas que vienen de Bruselas. Hablamos mucho de lo que viene de la Unión Europea, pero la Unión Europea es Partido Popular y Partido Socialista, y el Partido Popular no quiere salirse de la ecuación, porque si quisiera salirse de la ecuación, haría coalición, en vez de con el Partido Socialista, lo haría con Patriots, con el grupo de Vox en el Parlamento Europeo. Y nosotros sí pondríamos el acento en defender lo que es el sector primario, en defender lo que es la soberanía alimentaria, en defender lo que es el modo de vida de los pueblos de Andalucía. Lo tendríamos así. Pero el Partido Popular, insisto, es muy importante que el mensaje quede claro, porque es el Partido Popular el que es cómplice de los socialistas en esto que viene. Insisto, y en el tema de las infraestructuras hidráulicas que padece Huelva, también. En cuanto a la política de inmigración, ¿lo tenéis claro en Vox? Si llegáis al gobierno. Clarísimo, pero déjame que te lo repita. Y además te voy a hacer un análisis más, quizás una nueva reflexión. Verás, está fuera de toda duda que inmigrante ilegal que llegue a nuestra tierra, tiene que ser expulsado. El que no venga a integrarse tiene que ser expulsado. Y el que venga a hacer del delito su forma de vida tiene que ser expulsado. Ahora déjame que te diga un dato adicional. O sea, estamos hablando de que la gente tiene que tener claro qué es lo que queremos nosotros. Ilegal, fuera. No se integra, fuera. Viene a hacer del delito su modo de vida, fuera de nuestra nación. Ayer o antes de ayer hemos conocido un inmigrante sobre el que pesaba
una orden de expulsión y asesinado a una señora en Sevilla. Colombiano. Un colombiano. Bueno, pero es un colombiano ilegal que tiene una orden de expulsión y que por tanto tiene que salir fuera de nuestra nación. Bien, ahora te hago una pequeña reflexión. Andalucía tiene un paro elevado, el paro más elevado de España. Te dice el gobierno de Andalucía que se está reduciendo el desempleo, pero el empleo que se crea es precario y de baja calidad y encima está la mentira de los fijos discontinuos inactivos. Bueno, pero teniendo un paro elevado en Andalucía, el paro de los extranjeros es muy superior al de los andaluces. ¿Queremos que vengan realmente inmigrantes para que sean mantenidos a costa de todos los españoles, de todos los andaluces? Para que estén en el paro. Estoy hablando de una tasa de desempleo muy superior a la andaluza. ¿A qué vienen a nuestra tierra? ¿A vivir de nosotros? Esa reflexión hay que hacerla también, porque no parece de recibo que teniendo un desempleo como el que tenemos, el de los extranjeros, en este caso el de los inmigrantes, sea muy superior. Esa reflexión hay que empezar a hacerla ya también. El no querer mantenerlos. Hubo una reunión de varones del PP en Murcia el pasado fin de semana, una hoja de ruta, una serie de puntos que ellos aplicarían para regular de alguna manera la inmigración. Soltó una frase más o menos parecida a lo que vosotros soltasteis ya hace mucho tiempo, cuando se le preguntaba, oye, ¿y los MENA qué? Dice, los niños marroquíes donde deben estar es con sus padres y no en centros de acogida. Pero os lo han copiado, ¿eh? Bueno, es que nos copien si quieren. Además, si nos copian, en este caso acertarán y irán en la buena dirección. Pero es que el 90%, Paco, el 90% de los MENA que llegan a nuestra tierra, que llegan a Andalucía, la gran mayoría son argelinos y marroquíes, los datos de la propia administración andaluza. Ese 90% están en el margen, en el límite ya de la mayoría de edad. Es decir, que cuando llegan en nuestra tierra 5 o 6 meses, cumplen 18 años y acceden a ayudas con carácter preferente a los jóvenes andaluces. Eso hay que decirlo también. Hablamos de ayudas contributivas, no contributivas, hablamos de acceso a la vivienda y acceso al empleo. Eso está en la ley del menor de Andalucía. Por tanto, hay que decirlo también. Es decir, ¿que nos quiere copiar el Partido Popular? Nos parece muy bien, pero lo que no puede hacer, mejor dicho, el Partido Popular es hacer una especie de carné por puntos de la inmigración ilegal. A ver, si usted ha violado a una persona, le quitamos 5. No. Mire, entre la legalidad y la ilegalidad no hay un término medio. El ilegal que entre en nuestra nación, fuera, porque ya está cometiendo una infracción y ya no puede estar en nuestra tierra. Y si encima estamos hablando de que nos cuestan los recursos a los andaluces y a los españoles, insisto, un porcentaje de desempleados muy superior al de los andaluces, que ya es muy alto, pues estamos hablando de un grado superior. Eso hay que planteárselo también y hay que poner encima de la mesa los debates que tienen los andaluces. Y los andaluces se preocupan con independencia de tener esta inmigración ilegal, ven cómo tenemos inmigrantes que se encuentran parados y que viven a costa de todos los españoles. Las encuestas que dan un auge importante a Vox, ¿te las crees? Estas no las hace Tezano, porque es un estafador. Digo, las encuestas serias. No. El tema de las encuestas es una cosa que no lo digo porque el argumentario tienes que decir que no crees. Es que nosotros somos víctimas de los fallos de las encuestas. Decían que en 2018 íbamos a tener 1 o 2 y fuimos 12, después unos pocos días antes de las elecciones autonómicas de 2022 decían que íbamos a tener 18, 20, incluso 22 y somos 14, o sea, entrar en ese futurible nosotros no estamos y yo por supuesto no estoy. ¿En qué nos estamos nosotros? Pues en recorrer Andalucía, que es muy grande, el otro día estuve en el altiplano granadino y tardé mucho más que de Cádiz a Madrid, o sea, una cosa, muchas horas de coche y que la gente nos vaya diciendo sus problemas y nosotros en hacer propuestas. Simplemente eso, y insisto, cuando uno ve lo que está sucediendo en Andalucía, y voy a volver a lo que es el sector primario, pues uno se preocupa y mucho, porque los problemas ya los vemos todos. Anda que si después de recorrer Andalucía el partido nombra otro candidato, Manuel. Pues si nombra a otro candidato que lo nombre, es que no me preocupa nada, todo el mundo, pero déjame que te diga una cosa, no me preocupa nada y a mis compañeros afiliados en todas las provincias de Andalucía no les preocupa nada tampoco, por algo será. Porque saben, como yo sé que va a ser candidato. Bueno, pero tú puedes saber, pero hasta que no te lleguen y te nombren, pues tú eres el portavoz de Vox en Andalucía
que es una de las partes más bonitas que tiene España, más grande y donde tenemos más problemas. Muy bien, Manolo, pues un honor tenerte por aquí y cuando se vaya acercando la fecha nos vemos en la emisora. Nos vemos sin ninguna duda. Muchas gracias. Gracias.